artístico organizada por la Vocalía de Ciencia, por primera vez en este magnífico salón, pues a la Diputación y a su gestión que nos la ha facilitado. Nuestro conferenciante de hoy es el coronel en la Reserva del Ejército del Aire, Rafael Ropero Bolívar, que ya es la cuarta conferencia que nos va a dar. Es la segunda sobre el tema. Del tema del conflicto de Oriente Próximo ya nos dio una conferencia el día 7 de noviembre del año 23. Y esta sería una ampliación y actualización de aquella. Desde luego, en este tiempo han pasado muchísimas cosas en Oriente Próximo, de manera que yo creo que el tema es interesantísimo. Y bueno, pues quiero decir brevemente algunas cosas. Él, pues, además de tener la carrera militar, pues también tiene la carrera de Derecho, también es enólogo, que también es una carrera hoy día admitida que se da en la universidad. Luego, pues tiene curso del doctorado de Derecho Internacional durante 2 años. Es diplomado el diplomado de Estado Mayor, diplomado en Telecomunicaciones, curso de General, curso de la OTAN sobre Oriente Próximo, ha sido jefe de sección de operaciones aéreas de la OTAN, y luego posiblemente lo que más le autorice para hablar del tema es que ha sido agregado de defensa en las embajadas de Beirut, de Arabia Saudí, de Kuwait, de Bahrein, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, de Omán y de Yemen. Es decir, que ha vivido años y vivido en Oriente Próximo y compartiendo y conociendo muy bien muchos temas de la problemática de todos esos países desde siempre, desde hace siglos. Él se conoce muy bien la historia de todos estos países y creo que es un gran conocedor de todo lo que ha acontecido desde hace mucho tiempo y ha determinado lo que está sucediendo últimamente. Y como yo ya no tengo más nada que decir, creo que ya he hecho una presentación suficiente, pues lo que tengo que hacer es darle la atención y que aprendamos todos del tema. Así que cuando quieras, Rafael, pues tuya la conferencia. Buenas tardes, gracias Antonio por tu siempre amable presentación, gracias por su asistencia y espero hacerlo lo más relajado posible, que no se le haga nada de pesado esta hora que yo voy a intervenir. Luego habrá media hora para debatir y las preguntas, los comentarios, los puntos de disquisición son los que van a enriquecer realmente mi presentación. En la última presentación que hice sobre Oriente Próximo, pues un año pues han pasado bastantes cosas y hoy vamos a actualizar y a analizar esas bastantes cosas que han pasado. Me gusta siempre decir esta frase porque creo que es muy explícita. Quien diga entender el conflicto de Oriente Próximo y lo simplifique en una frase es que no ha entendido absolutamente nada. Cuando éramos pequeños, en el colegio nos decían la guerra de los 100 años. Yo en mi mente infantil me quedaba impresionado. Decía, ¿cómo pueden luchar unas personas 100 años? Aquello me parecía a mí que no podía ser verdad. Bueno, pues este conflicto lleva ya más de 100 años. Entonces, a lo largo de este tiempo, pues ha habido muchas etapas diferentes. Decía Maurice Duverger que un conflicto es cuando una razón se enfrenta a otra razón, porque si no, no es un conflicto, es un malentendido, es un equívoco que se deshace. Cuando llevamos 100 años con este conflicto es que realmente hay razones en los dos sitios. Salam alaikum, como ya sabéis en árabe, Shalom Aleichem, en hebreo, veis que hay bastante similitud. Idiomáticamente sería como el italiano, el español,
entre la lengua que hablan los palestinos, el árabe, y la lengua que hablan los judíos, pues se parece mucho. Y comentaba antes, con un insigne asistente en esta charla, de que en el ADN hay bastante correspondencia. El conflicto de Oriente Próximo es difícil hasta de definir, porque es un conflicto israelí-palestino, judío-musulmán, árabe-israelí, entre Israel y Hezbollah, entre Israel y Hamas, entre Israel e Irán, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre los sunníes y los chiíes, entre el yihadismo y Occidente, pues es absolutamente todo esto. Todo esto se encuentra en el complicado crisol del Oriente Próximo. Bueno, los estadounidenses le llaman Middle East, Oriente Medio, los que traducen mal en español siguen diciendo Oriente Medio, pero para nosotros no es Oriente Medio. Para los que viven en el continente americano, el Oriente más inmediato sería, por ejemplo, España, Europa, el Oriente Medio, esta zona, y después vendría el Oriente Lejano. Para nosotros, el Oriente Medio sería Asia. Esto sería para nosotros el Oriente Próximo. Por eso debemos acostumbrarnos no a decir Middle East o Oriente Medio, sino a decir Oriente Próximo. Bueno, pues todos sabemos qué pasa en la región. Fundamentalmente, todos los estados de la región son estados musulmanes, menos una pequeñita zona que es Israel. En Israel, ya lo veremos después, viven y tienen pasaporte israelí judíos, cristianos, drusos y musulmanes. Un dato que veremos luego y que no se os dice en la televisión y posiblemente nadie cae en ese detalle, es que en la franja de Gaza hay unos 600.000 palestinos viviendo. En el Estado de Israel hay 2 millones de palestinos con pasaporte israelí. Vuelvo a repetir. En la franja de Gaza hay 600.000 palestinos. En el Estado de Israel, con pasaporte de Israel, hay 2 millones de palestinos. Todo lo veremos, con más detalle. Entonces, pues, de todos estos estados, pues la única que se considera democracia, tal como entendemos en Europa, democracia, es el Estado de Israel. Los demás son monarquías absolutas o son estados fallidos, como es el caso de Líbano, como es el caso de Siria, como es el caso de Yemen. Y dentro que son todos musulmanes, menos los israelíes, hay un gran enfrentamiento radical entre chiíes. Irán es el país donde viven más chiíes. Hay también chiíes en el sur del Líbano, que es Hezbollah, los que tienen partido de Dios, Hezbollah. Hay algunos en Kuwait, donde no suelen dar problemas, están perfectamente integrados en la sociedad. En el Parlamento de Kuwait hay sunís y hay chiíes. Y hay también chiíes en Bahrein, donde sí suelen dar problemas y hay una represión grande de la mayoría suní a la minoría chií. Para comprender lo que pasa en el conflicto, hay que retrotraerse a la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, pues Palestina estaba sujeto, era una colonia otomana de los turcos, porque Palestina nunca ha sido un país independiente, jamás ha sido un estado independiente, siempre ha estado sometido a alguna dominación, ya desde muy antiguo, babilonios, asirios, persas, egipcios, romanos, siempre ha habido una dominación en ese territorio. Y me voy a sentar para no volver loco a don Antonio. A finales del siglo XIX empezó el movimiento sionista. El movimiento sionista, llevado de la mano, promovido fundamentalmente por Theodor Herzl, pues clamaba a que los judíos que estaban
repartidos por todo el mundo, pues volvieran a lo que ellos consideran que es su tierra prometida, según la Torá, y entonces pues ese movimiento de vuelta a los orígenes, de vuelta a la tierra prometida. En 1882 hay un censo donde sabemos que el 85% de los habitantes de Palestina eran musulmanes, el 9% cristianos y el 3% judíos. A partir de ese movimiento sionista de volver al origen, pues ellos hacen lo que llaman la aliyá en hebreo. Hay una primera aliyá, en esas fechas que veis ahí, 35.000 judíos, segunda aliyá, 40.000 judíos, y así se van incorporando judíos desde final del siglo XIX y aumentan las cifras tremendamente después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, yo ante el calendario hago una reflexión. Hay ciertas ideologías políticas que te dicen que un señor que se baja en Motril en una patera, pues a los 4 o 5 años tiene tanto derecho a ser español como yo. Pero unos señores que llegaron hace 100 y pico años, pues no son de allí. Entonces, claro, a mí pues me gustaría que alguien de esa ideología me definiera qué es ser de allí. Porque si una persona en 5 años es de aquí, pero una persona después de 150 años no es de allí, pues es un poco complicado de entender. Sigamos. En la Primera Guerra Mundial, los británicos juegan con 3 barajas diferentes en 3 mesas de juego diferentes. Por una parte, para luchar contra los turcos, convencen al jeque de la Meca, Hussein y Malik, de que luchen contra los turcos y cuando venzan a los turcos, le darán los ingleses la Gran Arabia, donde sería el jeque, el rey de la Gran Arabia, que ocuparía la actual Jordania, Irak, Líbano, Palestina, esa zona, pues sería el jeque, el hijo de Hussein. Y entonces, ahí lo hemos visto todos en las películas, como el señor Mahón, que era el gobernador en el Cairo del Reino Unido, pues manda a un teniente coronel, Lawrence de Arabia. Este hombre era, en fin, un poco rarito, no sé, interpretarlo cada uno como queráis. Este hombre, en fin, en todas las fotos lo veis, tiene una mirada así entre blanda y sugerente, entonces, pues, en fin, yo creo que el Mahón dijo que vaya el Lawrence y se vaya allí a convencerlo. Y entonces se fue a vivir con los árabes y movilizó auténticos ejércitos de árabes que lucharon contra los turcos, convencidos de que su recompensa sería la Gran Arabia. Pero en la otra mesa, con otros naipes, estaba la declaración de Balfour, donde el Reino Unido les prometió a los judíos que ellos tendrían su Estado de Israel. Todo esto era contemporáneo, en la misma época. Pero por si fuera poco, bueno, esto es una cosa interesante. En 1919 hay un acuerdo Faisal-Weizmann. ¿Quién es Faisal? El hijo del jeque de la Meca, que ya se veía como rey de la Gran Arabia. ¿Quién era Weizmann? Pues Weizmann era el jefe de los judíos sionistas, y hicieron un acuerdo donde, y esto es importante, Faisal le dijo que serían bienvenidos todos los judíos que llegaran a su reino, porque traían la modernura de vivir en Europa, de vivir en Rusia, de vivir en Estados Unidos, de vivir en países desarrollados, y él esperaba que su reino de la Gran Arabia sería fácilmente desarrollado por esos judíos que llegaron. O sea, muchos judíos fueron invitados por un acuerdo escrito por el que iba a ser rey de la Gran Arabia, 1919. Mientras tanto, en otra tercera mesa con otros juegos de naipes, pues tenemos a 2 militares, un inglés, el señor Sykes, y otro francés, Messier Picot, que representando a sus países acuerdan cómo repartirse la zona después de que venzan la Primera Guerra Mundial. Hago un rebobinado rápido. A los árabes le prometen que iba a ser el Reino de Arabia, a los judíos le prometen que iba a ser Israel, y ellos se lo reparten con los franceses.
Lógicamente, terminó la Primera Guerra Mundial y se lo repartieron entre franceses e ingleses. Y ahí vemos en azul la zona que quedó de protectorado francés y la zona naranja que quedó de protectorado inglés, en lo que se llama el Acuerdo Sykes-Picot. Entonces, a partir de los años 20, los árabes están muy descontentos, están muy rabiosos, porque se habían metido en una guerra contra los turcos, le habían prometido la Gran Arabia, pero de Gran Arabia nada, no había nada. Los judíos tampoco estaban felices porque le habían prometido el Estado de Israel y aquello no desembocaba en nada, seguía siendo Palestina una colonia del Reino Unido. Todos los estados de alrededor de Palestina, pues estamos en la época de la descolonización, pues empiezan a alcanzar su independencia. Líbano 43, Siria 45, Irak 32, Arabia Saudita 32, Egipto 22. Y el actual Jordania, que entonces se llamaba Transjordania, en el 46. Quedaba Palestina. Y empieza, desde el año 20 aproximadamente del siglo pasado, una serie de atentados mutuos entre palestinos, árabes, musulmanes y los judíos. Claro, los judíos tienen una cosa, es el pueblo que ha sufrido más en todos los sitios, pero es que tienen un detalle que gusta a muy poca gente. Claro, es que cuando llega a una sociedad y te dice, no, yo soy pueblo elegido de Dios, tú no, pues claro, aquello es un poco chocante. Cuando una familia de judíos lleva viviendo en Toledo 4 siglos y dice, no, que nosotros somos judíos, nosotros... En el ABC, hace poco, leí un anuncio en Barcelona, en el ABC, que decía, judía busca judío para relaciones serias. Ellos se casan solo con judíos. Yo he estado 2 veces por trabajo en Israel, y yo soy agnóstico, pero soy un gran amante del fenómeno religioso. Me encanta estudiar todas las religiones. Entonces acudí a un puesto de judíos que estaban allí dando torás y explicando cosas y le dije, mire, yo quiero saber algo más sobre la religión judía. Y solo me dijo una cosa, ¿su madre es judía? Y yo dije, no, lo siento. Usted no es pueblo elegido. ¿Qué quiere usted que le diga? Es que esto es para el pueblo elegido. Claro, es muy difícil cimentar un Estado donde un grupo religioso dice, vosotros no sois como nosotros, es que los elegidos somos nosotros, vosotros no. Entonces, esa es una gran dificultad para fraguar un Estado realmente en Palestina único. Entonces, el Reino Unido ve que no puede controlar la situación de ninguna manera y acude en 1947 a Naciones Unidas para pedirle un dictamen. Dígame usted qué hacemos con Palestina. Y Naciones Unidas se proclama por mayoría de una forma clara e inequívoca. Habrá 2 estados. El Estado musulmán o palestino, que es esta zona marrón, y el Estado judío, que es esta zona azul. Y habrá una zona internacional, porque es de interés para las 3 religiones mayoritarias, que es la zona de Jerusalén, donde ahí habrá, digamos, un control internacional, no pertenecerá a nadie, y ahí convivirán cristianos, judíos y musulmanes. Bien, pues eso es lo que declara Naciones Unidas en el 47. ¿Qué hacen los judíos? Inmediatamente se reúnen y proclaman el Estado de Israel, cosa que hace Ben Gurión en el mismo año 48. Después de esa proclamación, pues casi todos los países del mundo reconocen el Estado de Israel. Curiosamente, el primer Estado en la historia que reconoce al Estado de Israel es la URSS. Hay que ver historia para llevarse muchas sorpresas. Después sería el gran enemigo indirecto de Israel. Pero por lo pronto fue el primero que lo reconoció. Y actualmente, de 193 estados, 164 reconocen el Estado de Israel. En el mapa veis 2 países fundamentalmente que están en color marrón.
estos eran países como Irán o como Cuba, que reconocieron el Estado de Israel, pero después de la Revolución iraní y después de la Revolución cubana, donde dije digo, Diego, y ya dejaron de reconocer al Estado de Israel. Y en gris tenéis los que nunca han reconocido el Estado de Israel, que son todos estados musulmanes. Los palestinos no declaran su Estado, nunca lo han declarado, y eso es un error que van a arrastrar durante todo el siglo XX y parte del XXI. Si los palestinos hubieran hecho como los judíos, hubieran izado la bandera y hubieran declarado el Estado palestino, pues toda la referencia iría al acuerdo de Naciones Unidas, a volver a la frontera declarada del Estado palestino. ¿Qué hicieron los palestinos? De la mano de los árabes. Porque los árabes han manipulado durante muchos años a los palestinos. Y ahora les ha tomado el relevo Irán, que quiere seguir manipulando a los palestinos. Pero vamos a verlo por su cadencia. Por lo pronto, al no declarar el Estado palestino, la franja de Gaza se queda bajo bandera de Egipto. Y la Gaza y Cisjordania se queda bajo bandera de Jordania. O sea, eran unos socios, pero ya vemos que socios, que se quedaban de entrada ellos con lo que tenía que ser el Estado palestino. E inmediatamente atacan a Israel y declaran la Primera Guerra. En 1948, todo esto se produce en 1948. La Primera Guerra árabe-israelí, los países árabes, convencidos de su gran superioridad, pues invaden Israel, pero como todas las guerras, absolutamente todas las guerras las ha ganado Israel. En fin, sabemos también todos que el que va a la guerra da y recibe. Y el que pierde una guerra, pues Santa Rita, lo que se pierde no se quita. O es que va a venir ahora Alemania a reclamar las Ardenas y otros territorios que perdió durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Os imagináis que ahora Alemania reclamara que es que se metió en la guerra pero perdió la Lorena y la Alsacia? En fin, estas son divagaciones para incitaros a que luego comentéis lo que queráis. Ahí se produce la primera Nakba, que es la huida de palestinos por la guerra, y 300.000 refugiados palestinos huyen a los países árabes limítrofes, fundamentalmente Egipto, Jordania y Líbano, donde veremos después que llegan a desestabilizar totalmente. Líbano en esa época era llamada la Suiza de Oriente. Cuando se les metieron más palestinos que habitantes estaban allí, han arruinado absolutamente el país. Líbano es un estado fallido hoy en día. Después veremos eso. Bueno, y después de esa guerra llegan a un armisticio, y claro, como no, Egipto firma la paz con Israel y se queda con Gaza. Y Jordania firma un tratado con Israel y se queda Cisjordania. Pues ya que nos ponemos, pues, visto lo visto. Entonces la ONU establece unas resoluciones, que es, hay que crear el Estado palestino, pero nunca se ha llegado a crear. La segunda resolución, tienen que regresar todos los refugiados palestinos a territorio de Palestina, pero es que ya no caben. Actualmente en Cisjordania hay unos 5 millones de palestinos, en Gaza, que está la minoría, hay 600.000 palestinos, y el resto, hasta 13 millones, viven fuera. Es que es imposible, donde hay 5 millones, meter 13 millones. O sea que eso se ha convertido hoy en día en una irrealidad. Otra nueva guerra en el 56, entonces estalla el naserismo y, bueno, el panarabismo, alianza de Egipto con Siria, y entonces son estados laicos que van a hacer la revolución contra las monarquías absolutistas. Entonces estalla la guerra y la vuelve a perder, nacionaliza el canal de Suez, que es por lo que estalla la guerra. Entonces Reino Unido, Francia e Israel vencen a Egipto. En el 59 nace el grupo Al-Fatah y su líder es Yasser Arafat,
que se integra en la Organización de Liberación de Palestina, la famosa OLP. Sigue pasando el tiempo y en el 67 los árabes declaran una nueva guerra. Entonces palestinos, Irak, Siria, Jordania y Egipto, todos contra Israel. Israel, como siempre, gana. Y se anexiona pues, el terreno que le coge a los enemigos. Se anexiona los altos de Golán, de Siria, se anexiona Cisjordania, parte de Jordania, y se queda con Jerusalén también, y Gaza se lo quita también a los egipcios, y la península de Sinaí. Entonces, la política de Israel, se podrá decir que tiene una política, le podéis poner el adjetivo que queráis, pero fundamentalmente Israel es como la Renfe, va sobre carriles, hace lo que dice y sale a la misma hora. O sea, Israel dice, quien me ataque lo ataco, con toda mi fuerza, y lo hace, siempre. Israel dijo, quien me reconozca mi derecho como Estado, le devuelvo todos los territorios ocupados. Entonces, Egipto hizo un acuerdo con Israel, le devolvió la península de Sinaí. Jordania hizo un acuerdo con Israel, le devolvió sus territorios ocupados. A Siria no le devuelve el Alto de Golán, los Altos de Golán, porque Siria no reconoce a Israel. Ya sabemos que Siria ha pasado una cosa muy novedosa, que ha caído Assad, que era el hombre puesto por Irán, y eso ha revolucionado otra vez el escenario. Luego hablaremos de eso. Y así queda, después de la guerra de los 6 días, así queda Palestina. Todo lo que tenía que ser, esto era antes de la guerra de los 6 días, y esto es después, todo lo que tenía que ser territorio de Palestina, que nunca fue territorio de Palestina, estaba ocupado por jordanos y por egipcios, pues en la guerra lo conquista Israel y queda Gaza y toda la península del Sinaí ocupada por Israel y Cisjordania ocupada por Israel. Y ya, como la guerra, el que va a la guerra da y recibe, pues Egipto se queda con todo, Israel se queda con todo. Otra guerra, que no es importante, nueva guerra de los árabes, guerra del desgaste, que acaba en un armisticio y no cambia nada. Israel se queda con todo lo que ha cogido. En los años 70, la URSS empieza a financiar fuertemente a los grupos palestinos. Y entonces surge el Frente Popular de Liberación de Palestina, que es marxista-leninista. Surge el Movimiento Popular de Liberación de Palestina, que es maoísta. Y bueno, y la OLP, que es socialista. Aquí vemos que son todos unistas, son de lista para allá, todos. Y los últimos, que son Hamas, son yihadistas, otro ista también que añadir. Y todos tienen un común denominador, que es lucha contra Israel y contra Occidente. Pero lo que pasa es que la historia sigue y pasarán más hechos. Luego los palestinos cometen una torpeza grandísima, que es que como están fuertemente armados por la Unión Soviética, pues ellos ya empiezan a intervenir en los asuntos de sus aliados árabes. Entonces, intentan dar un golpe de Estado en Irak, contra el rey de Irak. Septiembre Negro nos suena a todos por la Brigada Septiembre Negro, que hacía atentados y hacía muchas cosas. Septiembre Negro viene de un septiembre donde los palestinos, la OLP fundamentalmente, estuvo combatiendo las Fuerzas Armadas jordanas. O sea, fijaros de lo que estoy hablando, ¿eh? Los que la habían apoyado, o no, según se mire, los árabes, los palestinos van allí a luchar contra ellos en su propia nación. Intentan derrocar los gobiernos, claro, armados y financiados por la Unión Soviética. Entonces eso ya empieza a retraer a los árabes del apoyo a los palestinos. Jordania es el primero que se apea, hace un pacto con Israel y dice: yo no quiero saber nada más de los palestinos, porque han intentado derrocar mi gobierno. Y además, con todos los refugiados que entran en el Líbano, pues destrozan el Líbano, hacen guerras civiles en el Líbano. Yo, que he vivido en el Líbano 3 años, pues claro, hay que ponerse en el terreno, hay que hablar con las personas. A mí me han dicho libaneses
historias como: yo vivía en un bloque de pisos cuando era joven adolescente y de pronto llegan allí 1000 tíos armados y llegan allí y dicen: oye, que en media hora salís o empezamos a fusilar a gente. Y han vaciado el piso y se han metido los de la OLP. Eso lo han vivido libaneses de pequeños. Entonces, claro, eso originó una guerra civil. Y en la guerra civil del Líbano, que sigue hasta ahora con sus secuelas, pues luchaban los cristianos por una parte, los maronitas, los drusos cambiaron de bando incluso, fundamentalmente contra los chiíes, contra Hezbollah, que apoyaban a la OLP, a los palestinos. Actualmente, en el Líbano hay un número exagerado, cerca de 1 millón, de palestinos refugiados que viven en guetos abiertos. Ellos entran y salen, allí no entra la policía ni el ejército libanés para nada, ellos vigilan sus propios sitios y son apátridas. El gobierno árabe del Líbano, el gobierno árabe de Jordania y el gobierno árabe de Egipto no le da ninguna nacionalidad a los palestinos, aunque lleven viviendo allí 50 años. O sea que amigos de esos, a mí me gustaría tener pocos. Bueno, pues sigamos. La guerra del Yom Kippur, en el 73, otra nueva guerra que inician los árabes, Egipto y Siria, fundamentalmente, el panarabismo. Jordania ya dice: conmigo no contéis, que no me fío de los palestinos ni un pelo. Gana Israel. Israel iba a entrar al Cairo, iba a reducir a cenizas el ejército egipcio. Y Estados Unidos, que es el gran árbitro detrás en la zona, le dijo a los israelíes: a Egipto no la dejáis tranquilo, de entrar en el Cairo nada de nada, porque yo quiero aumentar. Egipto en aquel momento, con el panarabismo, estaba totalmente armada y financiada por la URSS, y Estados Unidos quería aumentar su influencia en Egipto. Entonces le salvó el cuello a los egipcios a cambio de aumentar a Estados Unidos su influencia en Egipto. Porque en este tablero ya veis que también juegan la URSS con Estados Unidos. Bueno, en el 74 la OLP, Yasser Arafat, cambia de táctica y dice: llevamos ya 7 guerras, las hemos perdido todas, cada vez tenemos menos derechos, menos espacio, menos territorio, con la guerra no podemos luchar contra estos tíos. Vamos a cambiar de táctica, vamos a reconocer el Estado de Israel, a cambio de que Israel reconozca el Estado palestino y empiezan los acuerdos de paz. Pero en Palestina, que ya os digo que palestinos que viven en Palestina son unos 5.600.000 aproximadamente, tienen unos 15 facciones diferentes y rivales entre ellas. Cuando tú visitas un campo de refugiados palestinos, que es como un barrio, como decir el Zaidín, pero eso sí, hecho polvo todo, pues cuando tú visitas el barrio Sabra, Shatila o cualquier campo de ellos, pues hay 15 grupos armados, que entre ellos de vez en cuando se ponen una bomba. O sea, no es así un pueblo pacífico que hablan entre ellos y toman el té por la tarde. No, nada de nada. Allí la mayoría, en fin, lo digo, intento ser imparcial en mis comentarios. Tal vez a alguno no os parezca, porque normalmente los medios de comunicación no os hablan así, pero yo hablo testigo de lo que he visto durante más de 9 años. Los palestinos son muy sobrecogedores. Ellos tienen 15 grupos, facciones rivales, donde todos van a sobrecoger. La ayuda europea, la ayuda de la URSS, la ayuda de Irán. Yasser Arafat murió multimillonario. Cualquier líder palestino es multimillonario. Los líderes de Hamas que han empezado la última guerra viven en Qatar, en palacetes. O sea, yo no me estoy inventando nada, aquí está todo escrito en la historia. Es un gran negocio la guerra y es otro gran negocio la reconstrucción. Porque claro, si se invierten ahora 15.000 millones de dólares, oye, pues si sobrecoges el 3%, pues caramba, sin fiscalización, sin auditoría, sin control político, sin parlamento,
sin oposición. Si nosotros en Europa, que tenemos la democracia que consideramos mejor, con oposición, y vemos corrupción en nuestros políticos, ¿vosotros imagináis un sistema donde no hay oposición, no hay parlamento, no hay control, no hay auditoría, no hay nada, nada más que como tú no me des la razón, te vamos a matar esta noche? ¿Cómo te queda? Y lo matan, y punto, por no adherirse al principio de la revolución. Bueno, por supuesto, a estos acuerdos de paz, la FPL, leninista marxista, y el FDLP, pues se oponen radicalmente. Y para torpedear los acuerdos de paz, empiezan a hacer atentados y a luchar contra la OLP. Con muchas dificultades se crea Hamás en 87 y aparece la primera intifada, la segunda intifada, la tercera intifada, que mandaron a los niños a luchar. Caramba, muchas veces los grandes principios de la humanidad se resumen a pequeñas emociones orgánicas. Aquí hay algunos médicos, me vais a entender perfectamente. Cuando a mí me ha dicho una mujer, por ejemplo, yo tengo el orgullo de que a mi hijo de 15 años lo mandé a reventar un autobús lleno de explosivos. A mí hay algo en el estómago que me hace sentir mal. Cuando alguien dice, mi hija la estamos preparando para que se inmole, caramba, algo dentro de mí dice, yo no sé si esto está bien, si está mal o si está regular, pero yo me siento mal. Yo no me gusta, me siento mal. Si a mí mi vecino me dice, Rafa, estoy tan indignado y tengo tanta razón que voy a mandar a mi hija a que reviente el primer autobús que pase. Yo digo, mira vecino, no quiero saber nada de ti, de verdad, no me lo cuentes. Déjame de derecho, déjame de lo que te sientas, es que yo no quiero saber nada de ti. Tú para mí no llegas a la condición de un ser humano. Pero ¿cómo se puede mandar a una niña de 15 años a reventar un autobús? Perdón, estos son pequeños desahogos que yo tengo. Bueno, en esa intifada que se mandaba fundamentalmente a los niños a luchar, hubo muchísimas inmolaciones, pues mueren 100.000 palestinos más y 2.000 judíos o israelíes más. En el 79 viene de París a Irán Jomeini, se derroca al Shah de Persia y se instala la República Islámica. Eso cambia todo, porque ahora Irán entra en el tablero de juego de Oriente Próximo. Irán, donde reconocía a Israel, ya no la reconoce y empieza a mover sus piezas para tener presencia en el espacio regional. En el 90, otro hecho importante, la URSS colapsa y todos los que recibían dinero de la URSS se quedan ya sin asignación económica. Entonces los grupos palestinos fundamentalmente ya no pueden sobrecoger de la URSS. Tienen que buscarse nuevas fuentes de financiación. Y entonces ahí se acelera el proceso de paz, porque la OLP, ellos que estaban financiados por la URSS, pues ya no tienen financiación, y se nos va a ir mucho mejor con un proceso de paz. Y se inician los acuerdos de Oslo y de Taba. Taba es una ciudad de Egipto. Y entonces la OLP quiere los acuerdos de paz, firma los acuerdos de paz donde reconoce a Israel, son la gran mayoría de palestinos. Y luego hay una minoría de palestinos, que son fundamentalmente Hamás, el Frente Democrático de Liberación de Palestina, y el Frente Popular de Liberación de Palestina, todos marxistas, leninistas, maoístas y yihadistas, todos sonistas, que dicen, de paz nada. Vamos, que esto es el negocio nuestro, ¿cómo nos va a quitar el negocio? A ver, si yo soy señor de la guerra y vivo en Qatar y recibo todos los años 300 millones de dólares que no me lo administra nada más que yo mismo conmigo mismo. Se acaba la guerra, pues hombre, pues me acaba de quitar el negocio de los negocios. Pero ¿de qué voy a vivir yo ahora? ¿Qué voy a los albañiles ahora a trabajar? En fin, soy un poco... Estos son desahogos que yo tengo. Entonces, Hamás se enfrenta a Fatah, que representa a la mayoría de palestinos, para boicotear los acuerdos de paz. La Conferencia de Madrid, ahí tenéis a nuestro emérito, 91, se firman los acuerdos de paz en Washington, donde vuelvo a repetir, la mayoría de los palestinos van a reconocer a Israel,
e Israel va a reconocer el Estado palestino, algo novedoso. Pero los extremistas de Hamás y el Frente Popular y el Frente Democrático boicotean ese acuerdo de paz y no se llega a producir. También hay extremistas en Israel, no solamente los extremistas viven en Palestina. En Israel están los judíos, el pueblo elegido de Dios, que los más ortodoxos y los más extremistas dicen, aquí no pactamos nada, esta tierra es nuestra porque no la ha prometido Yahvé. Y si Yahvé dice que es nuestro, pues ¿qué no lo va a quitar? Y entonces fue un extremista el que asesinó precisamente al al israelí que había pactado. El primer ministro Isaac Rabin es asesinado por un extremista judío. Y los extremistas palestinos hacen ataques contra el frente de la OLP, vamos, la Organización Popular de Palestina. Entonces, Hamás y Hezbollah comienzan a sincronizar, financiados ya por Irán, ya no hay dinero de la URSS, ahora hay dinero de Irán, empiezan a financiar ataques sobre Israel. Y entonces es cuando Israel entra en el Líbano. Y hay diferentes guerras donde entra Israel en el Líbano, no a combatir contra el ejército libanés, no, a combatir única y exclusivamente contra Hezbollah, los chiíes financiados por Irán, que son los que tiran cohetes en Israel. Entonces hay varias guerras, al final se hace un alto el fuego y se interpone una fuerza interina de Naciones Unidas, la FINUL, que está en el sur del Líbano haciendo colchón entre el norte de Israel y el sur del Líbano, para que sea una zona desarmada, para que no haya armamento. La manda un teniente general español, pero claro, si vosotros paráis en la calle a 100 personas en España y le decís, ¿quién manda la FINUL? Pues lo dirá, lo cual, que nadie sabe nada de esto, nada. Porque yo me voy a desahogar otro poco, ¿eh? Yo me conmuevo de que desayunamos con Gaza, comemos con Gaza, cenamos con Gaza, pero nadie nos cuenta nada. ¿Habéis oído alguna vez en televisión al teniente general que manda la FINUL diciendo, general, ¿qué piensa usted sobre esto? Cuando volaban los cohetes sobre la FINUL, ¿habéis visto alguna entrevista del general español que le pregunte, cuéntenos, en fin, es de una pobreza de análisis, una pobreza informativa que es realmente escandalosa? Es todos los días, mañana, tarde y noche, con un único mensaje. Pobrecito, 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 pobrecito. Fin de la sesión. Mañana más pobrecito. Pero caramba, hagamos usted un análisis. Es que si se muere mi hija y la llevo al forense que le haga la autopsia y el forense se limita a decir pobrecita, 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 pobrecita. Yo le digo como padre, déjese usted de pobrecita y haga su trabajo. Haga usted un análisis de lo que ha pasado aquí. Desahogo, vuelvo a la conferencia. En 2007, que a mí me pilló allí y estuve acompañando a los familiares, pues llegó una brigada española a cumplir su misión, que es una zona donde no puede haber armamento, y empezó a buscar armamento de Hezbollah. Hezbollah no le gustó aquello mucho y entonces puso un coche bomba y mató a 6 soldados españoles, que tampoco le sonará a muchos españoles, aquellas son noticias que no tienen mucha importancia. Entonces se cepillaron a los 6 soldados españoles y a partir de ahora dijeron los españoles, vamos a mirar, pero vamos a mirar menos. Claro, vosotros poneros en la piel de un comandante de una fuerza de Naciones Unidas. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es que no haya armamento en esta zona. Vale, vamos a buscar. Te matan 6 soldados. ¿Qué haces? ¿Sigues buscando? ¿Haces como que buscas? ¿Miras para otro lado? ¿Pides instrucciones a tu gobierno? ¿No te los da? ¿Pides instrucciones a Nueva York? ¿No te los da? Pues la gente, ¿sabéis lo que hace? Sobrevive. Y la gente dice, niños, perfil bajo, si veis algo, si tropezáis con una bomba, procurad mirar para otro lado. Y casi diariamente han salido cohetes disparados por Hezbollah hacia Israel. Casi diariamente. Vulnerando los acuerdos de paz
y vulnerando la zona de Naciones Unidas. Pero claro, curiosamente, yo enciendo el telediario, y entonces me dicen: Israel ha atacado y ha matado a 7 niños. Caramba, sí, pero cuénteme usted la secuencia entera, no me cuente usted que se han muerto 7 niños, cuénteme usted desde el inicio qué pasó esta mañana, porque yo allí lo he vivido. Israel es como la Renfe. Iba a Hezbollah, se colocaba junto a un colegio o junto a un hospital y lanzaba misiles. Pa, 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 pa. Israel llamaba al centro de operaciones de la FINUR, mandado por un español, y decía: en 20 minutos procederemos a hacer una salva de proyectiles sobre las siguientes coordenadas. Y como la Renfe, a los 20 minutos, pom, 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 dispararon allí. Ese es un día normal en el Líbano. Caramba, a mí me gustaría que la gente conociera estas cosas, que a la gente se le hablara de estas cosas. No nos quedemos con el forense que dice: pobrecito, pobrecito, pobrecito. No, mire usted, hágame usted un análisis de la situación. Nuevos intentos de paz, todos fracasados. Estaba Camp Davis, Anápolis, y seguimos. Desde los fallidos acuerdos de paz han muerto 60.000 palestinos más y 7.000 israelíes más. Y cada vez hay más asentamientos judíos donde no deberían estar, porque debería ser territorio palestino. Pero claro, Israel, cada vez que la atacan, hace así un poquito más y se ensancha un poquito más. En todas las guerras, los palestinos y sus aliados siempre han sido derrotados. Así que podemos concluir que la guerra no parece ser la mejor opción para los palestinos. Habría que ver otras opciones. Situación actual. El gobierno palestino, oficialmente reconocido por todos los países, se encuentra en Cisjordania. En Cisjordania y la ANP no ha intervenido en la última guerra. Vamos a ver las cifras. Palestinos son unos 13 millones de palestinos. 600.000 viven en Gaza, que han intervenido en la guerra. 600.000. 2 millones viven con pasaporte israelí en Israel, que por supuesto no han intervenido en la guerra. Y es más, a mí me encantaría oírlos. A mí me encantaría que en esos telediarios de qué pena, penita, pena, pues me entrevisten a algún palestino. Mire usted, un palestino que vive en Tel Aviv. Cuénteme, ¿usted cómo siente esto? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cómo ve este asunto? Porque a mí me sería interesantísimo, más que media hora de pena, penita, pena. Un análisis de la situación. Y el gran grueso del pelotón palestino, 5 millones en Cisjordania, no han intervenido para nada en la guerra. Bueno, Líbano, Siria y Yemen son estados fallidos. Los estados árabes ya se han desvinculado totalmente de los palestinos, no quieren saber nada de los palestinos. Irán ocupa el nuevo espacio de respaldo que han ocupado los estados árabes antes y que han ocupado antes la URSS. Y ahora es Irán, que quiere tomar protagonismo, que con su revolución islámica es quien mueve a Hamas, el gobierno dentro de Gaza, a Hezbollah, chiitas del sur del Líbano, y a los hutíes del Yemen. No confundir con los hutus de Ruanda, que no tienen nada que ver. Hutíes, chiíes, Hezbollah, partido de Dios, significa Hezbollah, chiíes, y Hamas son sunís, pero son yihadistas, y bueno, y esto de el matar un poquito, pues les pone. Y entonces, seguimos. En el 2020, otro paso fundamental. Aquí veréis un personaje que os sonará a lo mejor de haberlo visto alguna vez, algún día, que se llama Trump, no sé si lo veis. Pues en el 2020, bajo los auspicios de Trump, se hacen los acuerdos de Abraham. Y los acuerdos de Abraham son una revolución porque diversos estados árabes reconocen a Israel. Y se inician relaciones diplomáticas
y contactos entre estados árabes, enemigos acérrimos hasta entonces de Israel, y a partir de ahora ya aliados de Israel. Arabia Saudita anuncia en el 2023 que va a firmar los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita es el estado más importante para todo el mundo suní. Es donde está la Meca, donde todos los sunís peregrinan. Arabia Saudita es como decir el Vaticano para los católicos. Entonces, si Arabia Saudita iba a firmar el acuerdo de paz con Israel, caramba, aquello le encendió las venas a Irán, su gran enemigo. Y dijo Irán, ¿cómo? De eso nada. Y al mes siguiente manda a su pieza Hamas a que haga la operación inundación de Al-Aqsa. Al-Aqsa es un nombre de una gran mezquita que hay en Jerusalén. Entonces, se meten 13.000 terroristas, bueno, se meten todos no, porque otros tiraban cohetes desde el propio Gaza. Participan 13.000 terroristas, no todos de Hamas, sino otros del Frente Popular de Liberación de Palestina, otros del Frente Democrático de Liberación de Palestina, todos loístas y sus secuaces, y entonces matan a 1.139 personas que pasaban por allí. O sea, ¿cuál era el común denominador de estas personas? Ninguno, que pasaban por allí. Y entonces, 695 son civiles, gran parte de ellos que fueron a escuchar un concierto. Y dentro de esos civiles, y este dato muy importante, y no lo cuenta nadie, tenéis que salir de aquí sabiendo este dato. De los civiles que mataron los de Hamas y sus secuaces, mataron a 70 palestinos. Palestinos que viven en Israel con su pasaporte de Israel. O sea, cuando ellos dicen los palestinos atacan a Israel, pues un momento, también atacan a los palestinos, que no van con ellos. Porque consideran los 2 millones de palestinos que tienen pasaporte de Israel, los consideran sus enemigos también. Bueno, matan a 71 extranjeros que pasaban por allí. Ahora estáis viendo, salen rehenes que son asiáticos, que los pobres estaban por allí, como quien dice, de paso. Y de todos los muertos, solamente 373 miembros de seguridad, policía o fuerzas armadas israelíes. Y secuestran a 250 rehenes, entre ellos bebés. Claro, y aquí yo, perdonadme que hable otra vez de mis disfunciones orgánicas. Yo me imagino un tipo que se lleva un bebé en brazos de 6 meses, después de haber violado a su madre y matado a su padre y rematado a su madre, y en mí hay algo que yo siento náusea, o sea, yo ya no puedo pensar, yo no puedo pensar si eso está bien, si eso está mal, si eso está regular. A mí hay algo dentro de mí que, en fin, que me siento mal. Pues sigamos. El objetivo de Irán, ¿por qué Irán lleva a cabo ese ataque? Pues por supuesto no hay ningún misterio, romper los acuerdos de paz. Porque sabían que Israel iba a responder inmediatamente. Israel es como la Renfe, Israel no falla, Israel dice el que mata que lo machaco. Pues vamos a darle a Israel para que nos machaque. Y los líderes de Hamas que viven en Qatar, pues ven como machacan y masacran, pues todo el pobrecito pueblo gazatí, que es el que pone los muertos. Porque aquí la estrategia la lleva Irán. Los muertos lo pone Gaza y los líderes de los terroristas están en Qatar. Es una combinación magnífica. Bueno, y entonces lo que hacen después de desencadenar la guerra es movilizar la opinión pública, utilizar el martirio y el sufrimiento del pueblo palestino, manejar los medios de comunicación y hacer una exaltación de la compasión. Pregunta al público: ¿alguien ha visto en esta guerra de Gaza muertos israelíes? ¿Alguien ha visto una escena donde se ve aquí 3 israelíes que acaban de ser muertos por no sé quién? ¿A que no? ¿A que todos los muertos que veis son palestinos? Todos. Todos. O sea, son expertos en el uso de los medios de comunicación. Provocan una guerra, inmediatamente una campaña mundial de pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. En fin, es un poco raro decir esto, pero es que es la realidad. Es que nunca vemos muertos israelíes. Los 70 palestinos israelíes de pasaporte israelí, ¿alguien lo ha visto en la televisión? Nunca, no sale.
Bueno, digamos. Entonces, en la guerra de Gaza e Israel no se puede llamar guerra de palestinos contra Israel porque la inmensa cantidad de palestinos no han participado en la guerra. De 13 millones, solo han participado 600.000. Entonces, no interviene la Autoridad Nacional Palestina, que maneja 5 millones de palestinos. Si Jordania no ha entrado en la guerra. No intervienen los estados árabes, pero además, lo más interesante, que por eso estamos en una fase nueva, es que varios estados árabes han apoyado a Israel. Es que cuando venían los misiles de Irán, Jordania les pasaba los blancos a Israel. Es que cuando Israel ha tenido que atacar a los hutíes en Yemen, Arabia Saudí, inaudito, ha autorizado sobrevuelos de aviones de combate sobre territorio saudí, de aviones de combate israelíes. Egipto ha autorizado sobrevuelos de aviones militares israelíes sobre Egipto. O sea, estamos en un nuevo ciclo donde los árabes han pasado de empujar a la guerra contra Israel a mantenerse un poquito al margen de la guerra contra Israel, a ayudar a Israel. Lo que pasa es que tienen un gran dilema, que es que después de años de propaganda popular, la población de Arabia Saudí, la población de Qatar, la población de Kuwait y la población de Unión de Emiratos Árabes están muy sensibilizados con el pueblo palestino. A los gobiernos de esos países les cuesta ahora inmenso trabajo decir, bueno, pero mira, vamos a ayudar a los israelíes. Lo hacen en secreto, siempre. Cuando Arabia Saudí autoriza sobrevuelos de aeronaves militares judías, no se lo cuenta ni a su madre, no se lo cuenta a nadie. Y cuando Jordania pasa trazas de misiles iraníes a Israel, no se lo cuenta a nadie para que no se le revolucione las masas. Bueno, entonces, después de 15 meses de guerra, Gaza está totalmente destruida, hay 47.000 muertos, cifras según Hamás, pero en fin, no las tenemos que creer, 47.000 muertos, y hay una derrota casi total de Hamás y de Hezbollah. Ya todos recordáis la operación de los móviles con Hezbollah, que le reventaron los móviles a todos los líderes de Hezbollah en Líbano. Y entonces, para colmo, ahora se le desploma el otro instrumento de Irán, que es Assad en Siria. Y entonces ya Assad permitía el aprovisionamiento de armamento, tanto fundamentalmente a Hezbollah, al sur del Líbano. Eso ya se ha acabado, porque ya no está el hombre de Irán, que era Assad, en Siria. Entonces Irán, en estos meses de guerra, ha perdido todas sus piezas. Ha perdido Siria, ha perdido Hezbollah y ha perdido Hamás. Yo no comprendo el gran error táctico que ha cometido Irán. No lo comprendo. O sea, yo no comprendo que los iraníes sean tan torpes. Se han metido ellos solos en un fregado que han salido perdiendo por todos los sitios. Por todos los sitios, absolutamente por todos los sitios. Y pobrecitos míos, los que ponen los cuerpos de cadáveres son los gazatíes. Es que es muy triste que te maten por los intereses de Irán, pero así es la cosa. Gaza, aquí tenéis cifras, 650.000 habitantes, hay unos 50.000 combatientes. Grupos armados, pues decimos de Hamás y la brigada de Al-Qassam, pero hay muchos más. Hay mucha gente dispuesta a sobrecoger. Tenemos también, pues estos que os relato aquí y algunos más. Y ahora el problema con los rehenes y con el alto el fuego es que cada uno de ellos tiene rehenes, porque cuando dijeron nos vamos a Israel a coger rehenes, dijeron todos, pues venga, vamos, que algo sacaremos de ellos. Y todos estos tienen rehenes. Y cuando dice Israel, vamos a cambiar, te cambio un rehén por 30 prisioneros míos que tengo tuyos, pues o tiene que hablar con la yihad islámica de la brigada de Al-Quds, o tiene que hablar con la brigada de Al-Nasir, o tiene que hablar con los mártires de Al-Aqsa, porque ellos no tienen los rehenes, los tienen repartidos. O sea, en una población de 600.000 habitantes hay contabilizados unos 50.000 combatientes que pertenecen a cerca de 10 grupos armados diferentes. Eso sí, todos sistas. O son marxistas-leninistas, o son maoístas, o son yihadistas.
dalgunistas, pero una cantidad tremenda para una población. Caramba, ¿qué ciudad española tiene 600.000 habitantes? ¿Valencia tal vez? Pues imaginaros que en Valencia hay 10 grupos armados terroristas peleándose entre ellos, pues, dispuestos a sobrecoger. Bueno, total palestino en el mundo, 14,5 millones, 5 millones en Cisjordania que no han participado en la guerra, 2 millones en Israel con pasaporte israelí, que me encantaría oír su opinión sobre estas cosas, 6 millones que están desplazados en los países árabes y 700.000 que están en otros países. Y llegamos a este mes pasado y hay un acuerdo de alto el fuego. Se quería hacer un acuerdo del alto el fuego definitivo, pero es que aquello era imposible. Imposible porque hay partes del acuerdo que ninguna de las dos partes está dispuesta a aceptar. Por ejemplo, Israel dice, oye, Hamás lo he derrotado, Hamás tiene que salir del gobierno de Gaza. Y dice Hamás, yo, a mí me vas a quitar tú el negocio, yo sigo aquí per secula seculorum. Y entonces, claro, como no se ponen de acuerdo, han dicho, con la intermediación de Qatar y de Estados Unidos, han dicho, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto unas fases. Primera fase va a haber un alto el fuego provisional. Y ahí se retiran las tropas israelíes de Gaza, se van a una faja en la frontera, se interrumpen 10 horas diarias los sobrevuelos de aviones y de drones israelíes para que la población se sienta más segura, se permite a los desplazados que vuelvan a sus ciudades o a sus ruinas que quedan, y van a entrar 600 camiones diarios con ayuda para la población. Vale, pues en eso están. Y ahora va a haber intercambio de rehenes. Y lo de siempre, pues un rehén judío pues vale 30 o 50 veces un prisionero palestino. Entonces, por cada rehén hombre, pues dan 30 prisioneros, normalmente los condenados a muerte o condenados a largas penas porque están en crímenes, en terrorismo, etcétera, etcétera. Y por cada mujer liberada, esto tiene una pincelada que me gustaría que me diera las feministas sobre esto, pero en fin, por cada mujer liberada ya no liberan a 30, liberan a 50. Entonces ese es el intercambio. Y en esta primera fase, que dura 6 semanas, pues se van a liberar 33 rehenes que irán sacando de por aquí y de por allí, de diferentes grupos, y se van a liberar por parte de Israel 1.000 prisioneros. Y ya esta semana han empezado las conversaciones para ver la segunda y la tercera fase, para ver si llegamos a un alto el fuego definitivo. Y eso es un reto para mí casi imposible de lograr, porque ¿quién va a administrar la reconstrucción? Se calcula que hay que invertir del orden de 20 o 30.000 millones de dólares para medio dejar aquello con la infraestructura de agua, electricidad, carreteras, edificios. Bien, países donantes, como siempre, será Europa, Estados Unidos, en fin, los países árabes, lo de siempre. ¿Pero quién va a administrar esos bienes? ¿Los sobrecogedores? Unión de Emiratos Árabes ya ha dicho, ¿por qué no lo hacemos en la Administración de Naciones Unidas? Y han dicho los árabes, ¿de qué te crees que vivimos nosotros? ¿De que vengan aquí Naciones Unidas a administrar el dinerillo? O sea, los árabes se oponen rotundamente. ¿Quién gobernará Gaza? Y la Autoridad Nacional Palestina ha dicho, yo, que estaba aquí callado, estaba esperando, no me metí con nadie, no me metí con Israel, yo quiero el gobierno de Gaza y unifico el gobierno de los dos territorios palestinos. Claro, jamás dice que yo voy a desaparecer sobre mi cadáver. Yo no desapareceré nunca, si esta es mi vida, ¿cómo voy a desaparecer yo? Y entonces esos son los grandes retos que se tienen que dilucidar, y son retos tremendos. Entonces, está pasando algo que tampoco nos cuenta el Nodo, la televisión, que es, en Cisjordania se están produciendo voladuras de edificios y ataques a miembros de Hamás, a miembros del Frente Democrático de Liberación Palestina y miembros del Frente Popular de Liberación de Palestina por fuerzas israelíes y, atención, ayudadas en información por la Autoridad Nacional Palestina. O sea, los
cisjordanos de la Autoridad Nacional Palestina están frotándose las manos y diciendo, seguir eliminando a estos de Hamás, porque a ver si nos unimos todos los palestinos y hacemos por fin los acuerdos de paz. Hasta ahora, en la guerra pasa como en el sexo. Perdonadme la comparación un poco tremendista, pero es fácilmente entendible. El coitus interruptus, en fin, aquello te deja más cuerpo. Y la guerra interruptus es la garantía de que va a empezar otra nueva guerra. ¿Qué pasó cuando Alemania se despedazaba con Francia? 2 veces en el siglo XX. Pues que acabó la guerra, ahora van los alemanes a Francia, los franceses van a Alemania y nadie recuerda ni que aquello pasó. Llevamos 8 guerras en Oriente Próximo y cada alto el fuego ha sido el primer día para preparar la siguiente guerra. Mientras siga habiendo guerras interruptas, seguirá habiendo guerra, porque es que a algunos le va la supervivencia económica en ello. Sigamos. Palestinos son los únicos que no han creado, vamos a ver aquí los elementos que juegan en el tablero, únicos que no han creado un Estado propio, divididos en 15 diferentes facciones, todos sonistas, socialistas, marxistas, leninistas, maoístas, yihadistas. Un gran problema de sobrecoger, como ya os digo, y entonces una minoría minoritaria son los que boicotean los acuerdos de paz que quieren la gran mayoría de palestinos. Es que es así. Es que cuando dice la televisión, no, es que hay que reconocer el Estado de Israel y hay que dar a los palestinos sus derechos. ¿Pero qué supone? Las minorías palestinas revolucionarias. Si la gran mayoría de los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina, reconoció en los acuerdos de paz a Israel a cambio de su reconocimiento y de la instalación del Estado palestino. Es que no leemos. Bueno, entonces, la Autoridad Nacional Palestina, mayoría de palestinos, quiere la paz con Israel. No ha intervenido en la guerra. Las minorías istas son los que boicotean sucesivamente los acuerdos de paz. Manipulados por intereses ajenos, armados primero por los árabes, después por la URSS y ahora por Irán. Son siempre los terceros los que manipulan como marionetas a los pobrecitos míos de los palestinos. Israel tiene una gran diversidad de población. La gente se piensa que los israelíes son todos judíos. El 25% de los israelíes son musulmanes, con pasaporte israelí. Son palestinos, con pasaporte israelí. Hay drusos, hay maronitas, hay cristianos. Entonces es un país multirreligioso, pero eso sí, claro, esa es una de las grandes pegas. La mayoría son los judíos, y dentro de los judíos ortodoxos, que se consideran a ellos mismos el pueblo elegido de Dios. Entonces mal andamos con eso de que tú te consideres el pueblo elegido de Dios. Primera fuerza militar en la región, la única democracia de la región donde hay alternativo gobierno. Aquí nadie sabéis cuándo cambia el líder de Hamás, o cuándo cambia la Autoridad Nacional Palestina, o cuándo cambia el líder del Frente Democrático Popular de Palestina. Eso es ellos mismos con su mecanismo. En Israel hay elecciones y vemos que a un presidente le han metido en la cárcel por corrupción, y vemos que hay unas elecciones, en fin, y yo como soy europeo y un hombre del siglo XXI, pues a mí me hace gracia eso de la democracia, ¿qué queréis que os diga? Yo, frente a una junta de caníbales de la Edad Media, o frente a un Estado democrático, me apunto a la vez. Perdonadme a lo mejor por ser tan malo, pero me gusta la democracia, es que no puedo evitarlo. Bueno, voluntad férrea de defender su Estado y sus vidas. Israel sabe que no hay segunda oportunidad. El día que Israel pierde una guerra, ha perdido todo. Y ellos lo saben, con lo cual no están dispuestos a pasar ni una. Y tienen una respuesta inmediata después de cada ataque. Los estados árabes están cansados de los palestinos, tienen el dilema con la población y con lo que hacen los gobiernos, por eso lo hacen sotto voce, ya he hablado de esto, y todos los países que instigaban a la guerra contra Israel, pues al final, a cambio de sus territorios, pues han firmado la paz con Israel. Y ya tienen negativa no solamente a participar en guerra contra Israel, sino a apoyar a los palestinos, y se niegan a recoger más refugiados palestinos. No quieren palestinos.
Líbano, Estado fallido. Muchos grupos religiosos, maronitas, suníes, chiíes, drusos, ortodoxos, armenios también hay, muchos grupos religiosos y entre ellos enfrentados. Con sucesivas guerras civiles, los grupos van cada uno a su aire y entre ellos pues de vez en cuando se cometen atentados. Y ahí está UNIFIL, la misión de Naciones Unidas, mandada actualmente por un teniente general español, donde participan unos 600-700 soldados españoles. Y si le preguntáis en la calle a los españoles qué es UNIFIL, pues ya sabéis que os dirá lo cual. Nadie sabe de esto. Irán, décadas lleva trabajando de la revolución islámica por ser líder regional. Y sus instrumentos que utiliza son Hamas, Hezbollah y los hutíes. Pensaba utilizar otros instrumentos, pero lo ha sabido rana, que son los chiíes de Kuwait, que están perfectamente integrados con los suníes, y los chiíes de Bahrein, que son una pequeña población que está absolutamente dominada por la mayoría suní. Y entonces ellos le han tomado el relevo a los árabes utilizando a los palestinos como marionetas. Los palestinos ponen los muertos. ¿Cuál es el fin de Irán? Destruir Israel. Llevan años de guerra encubierta. Buscan armamento nuclear por todas las maneras posibles. Ellos se definen anti-Estados Unidos, anti-Israel, anti-Occidente, por la revolución islámica chií y, por supuesto, anti-Arabia Saudí, que son sus rivales suníes. Entonces, en esa fuerza velada contra Israel, tienen una fuerza especial que llaman la Fuerza Quds, que significa en persa la Fuerza Jerusalén, donde hay 10.000 paramilitares de paisanos de élite que están intrigando, haciendo todo lo posible en los países de alrededor, entrenando Hezbollah, entrenando Hamas, en fin, haciendo todo lo que se puede hacer, porque son los que estuvieron detrás del ataque del 7 de octubre, ellos son los cerebros del ataque del 7 de octubre, utilizando los peones de Palestina, por supuesto. Irán financia y manda. Gaza y Líbano ponen los muertos. Entonces la guerra de Gaza ha cambiado totalmente el escenario, ya no es como hasta ahora, ahora se abre un episodio nuevo. Arabia iba a firmar la paz con Israel y yo creo que la firmará, porque Irán ha perdido todas sus piezas. Vuelvo a repetir, solo la minoría de palestinos de Gaza han declarado la guerra a Israel. La inmensa mayoría de palestinos no han intervenido en la guerra. No podemos decir de ninguna de las maneras que esto es una guerra palestino-israelí. La gran mayoría se ha mantenido al margen. La Autoridad Nacional Palestina ya ha dicho, yo quiero gobernar en Gaza. Y ya lo he dicho, sotoboche, están dándole caña a gente de Hamas en Cisjordania con informaciones que le pasan los de la Autoridad Nacional Palestina a los israelíes a que los machaquen. Entonces, la utilización del martirio y el sufrimiento del pueblo palestino, manejando los medios, exaltación de la compasión, hombre, ha movido masas, ha movido pueblos. Yo todos los días oigo a la gente, pobrecitos, pobrecitos. Claro, me conmueve mucho que simultáneamente son guerras contemporáneas a la guerra de Gaza. Tenemos la guerra del Yemen con 240.000 muertos, tenemos la guerra de Siria con 310.000 muertos, tenemos la guerra de Sudán con 65.000 muertos. Oye, y ahí nadie le ha dado lástima. Pues porque a mí me dan mucha lástima los palestinos, los de Gaza, como a todo el mundo. Pero yo también pienso en los yemeníes, en los sirios y en los de Sudán, ¿por qué no? Porque vamos a pensar solo en unos pobrecitos y los demás, oye, pues que los maten, que le den por ahí. Si son pobrecitos, tienen que ser pobrecitos todos, ¿no? Conclusiones. Irán y sus instrumentos pierden. Grandísimo error táctico. Yo no llego a comprender cómo Irán ha cometido ese error. Irán pensaba que con este manejo de los medios y de la publicidad y del pobrecito, pues iba a movilizar países en contra de Israel, y el hecho es que no lo ha logrado. Los gobiernos árabes, entre otros, apoyan a Israel, pero sotoboche, para que la masa no se solidifique. La Autoridad Nacional Palestina espera sacar partido. Ya ha dicho, yo quiero gobernar en Gaza. Y a Hamas me lo elimináis del todo. Israel ha ganado en todas las guerras y también en esta.
Los asentamientos ilegítimos de los israelíes, otro tema peliagudo que habrá que tratar en los futuros acuerdos de paz, pues siguen aumentando. Son asentamientos ilegítimos que de alguna manera pues, Israel tendrá que retirar de allí para darle realmente a un futuro Estado palestino pues, el derecho que tiene sobre su propio territorio. Líbano, Siria y Yemen son estados fallidos, estados donde allí no impera ninguna ley de ningún tipo, son grupos armados los que imponen sus condiciones. Refugiados palestinos en otros países son apátridas sin pasaporte ninguno y son tantos que ya no caben en el territorio de Palestina. Como hicieron los árabes, Irán sigue utilizando a los palestinos y es imposible la eliminación del contrario. No puede existir un futuro para Oriente Próximo si pensamos que tiene que desaparecer Israel, no va a desaparecer. O que tienen que desaparecer los palestinos, tampoco van a desaparecer. O sea, aquí hay que llegar a la conclusión de que la eliminación del contrario es imposible. Y ahora mi sugerencia. ¿Y si en vez de hacer más guerra, que la hemos perdido todas, ahora ya hablo como palestino, yo me llamo Mohamed, vivo en Gaza y le digo a mis compañeros, oye, ¿os dais cuenta que todas las guerras las hemos perdido? ¿Vosotros os dais cuenta que de hace cerca de 100 años nuestra vida es cada vez más miserable? ¿Vosotros os dais cuenta que de vuestra familia se ha muerto más de la mitad? ¿Vosotros os dais cuenta que somos unos parias, que no han utilizado los árabes, no han utilizado los de la URSS y ahora no utilizan los de Irán? Y me dirán, pues Mohamed, ¿qué hacemos? Pero yo tengo derecho a mi país y a mi tierra libre y a mis derechos, por supuesto. Pero tenemos ejemplos muy buenos en la historia de la humanidad. La Marcha Verde se quedó con el Sáhara español y no se disparó ni un tiro. Ahí empezaron a llegar autobuses de tíos, los tíos llegaron allí, se sentaron y dijeron que tenemos sed, que tenemos hambre, venga, ¿qué pasa allí? Y España dijo, vámonos, que aquí no podemos hacer nada. Gandhi movilizó a las poblaciones, hizo resistencia pasiva, los sentaba en las plazas, los sentaba en las calles y paralizaba las ciudades. Los británicos dijeron, joder, ¿cómo domino yo esto? Y ahora voy a hacer un poco de predicción del futuro. Yo creo que no viviré para esa época. Pero si yo tuviera que sacar la bola de cristal, yo diría que nuestros hijos verán invasiones de Ceuta y Melilla, donde no se disparará a nadie, donde nadie llevará armas. Igual que llegan 500, pueden llegar 5.000, pueden llegar 500.000. Y entran en Melilla, se nos sientan en las calles, ¿y qué hace nuestra policía y nuestro ejército? Y dicen que tenemos sed, que se está muriendo mi niño de hambre, vamos a ver, que nos deis de comer. ¿Qué creéis que puede hacer la Fuerza Armada con 500.000 gente africana sentada en las calles de Melilla? Porque esto es, cuando tú aceptas que te mando un hijo, después te mando el niño y el vecino, después te mando 4 más del barrio, después te mando 3 de Madrid que pasaron por allí, después te voy a mandar 1.000, porque en mi barrio hay mucha gente, y después digo, coño, este tío, si le mando un día 500.000, ¿qué pasa? Claro, hablar de esto, uno corre el riesgo de que te llamen de todo, pero es la cruda realidad. Si yo fuera de Estado Mayor marroquí, yo estaría ya haciendo estos planes. Si a mí me pagaran por estar en el Estado Mayor marroquí, yo haría los planes de meter un día en Melilla, cuando esté más débil el gobierno de España, pues meto 500.000 personas. A ver qué hacen los españoles. Pues eso mismo lo aconsejaría yo a los palestinos. Porque los israelíes, el caso es que los palestinos gozan de popularidad. Los palestinos, la gran mayoría de las poblaciones están de acuerdo con la causa palestina. Tienen derecho a su territorio, tienen derecho a que los dejen vivir en paz, tienen derecho a lo que todos los seres humanos queremos, vivir una vida digna, normal y prosperar en la vida con paz. Eso lo tienen ya garantizado, de que la mayoría estamos de acuerdo con eso. Nadie quiere matar palestinos. Pues caramba, si dejan las armas, si dejan los cohetes, si dejan la guerra, que le pagan la URSS, los árabes y ahora Irán,
pues a lo mejor les va mejor. A lo mejor resulta que luchan por sus derechos civiles y son capaces de tener esa Palestina libre. Pero claro, yo he trabajado ahí 9 años y sé del mandando este. Si yo estuviera en Gaza, fuera palestino Mohamed, y dijera esto, no quepa ninguna duda. A mí me mataba un señor de la guerra antes de que acabara la semana. Es como si me voy a México y digo, oye, ¿por qué no acabamos con el narcotráfico? Porque viene un tío del narcotráfico y me pega 2 tiros sobre la marcha. O sea, en Gaza, un tipo que hable de esto no dura 3 días. Y con esto concluyo. Bueno, pues, en primer lugar, ¿Estás en silencio? muchas gracias a nuestro amigo Rafael Ropero por la excelente conferencia que nos ha dado. Y, quiero destacar que es que nos ha hablado una persona que ha vivido allí varios años y que ha estado trabajando en varias, como agregado militar de varias embajadas españolas. Es decir, que es un hombre que conoce el tema, que lo conoce. Y además que es un gran comunicador. Y yo pues quiero que se abra un turno de preguntas y me voy a permitir empezar. A mí, después de una de las últimas, de los últimos frentes que se han abierto, pues es en el Líbano. En el Líbano, pues Hezbolá y que Israel pues ha atacado a los representantes o a las fuerzas de Hezbolá en el Líbano. Y en el Líbano, a mí es que me llama mucho la atención que hay una fuerza que las manda un general, teniente general creo. De FINUR, de Naciones Unidas. Pero que aquí quien realmente manda se llama Fuerzas de la Paz de la ONU, tengo entendido. Sí, no, FINUR son las Fuerzas de la Paz y de la ONU. entonces es que a mí lo que me llama la atención es que la ONU que es la que... Porque ya he entendido que los soldados españoles allí es que no pueden hacer nada, porque... pues que me da la impresión de que la ONU está haciendo el ridículo allí para unas fuerzas de paz en donde no para de haber guerra y donde unas fuerzas de paz no pintan nada, pues me llama la atención. La pregunta es interesantísima. En todas las misiones de paz, yo he participado en alguna misión de paz, hay un gran dilema. Vosotros poneros en el uniforme del jefe de la brigada que le acaban de matar 6 soldados. Y entonces se va a su despacho, pone música clásica que le ayuda a pensar y dice, perdonadme la expresión, ¿qué coño hago yo ahora? ¿Mando más soldados a buscar armamento? ¿Busco a los culpables y los tiroteo? Porque el gran problema de una misión de paz es que tú no puedes intervenir en el conflicto. Tú vas allí para hacer la paz, no para hacer la guerra. Claro, entonces te puedes encontrar que estás en una misión de paz, pero tú puedes desencadenar un conflicto mayor. Con lo cual, la triste misión de los que hacen misiones de paz es tragártelas todas. A ti te amenazan, a ti te matan compañeros y te las tienes que tragar todas. Porque tú no puedes responder, ni puedes hacer una guerra por tu cuenta, ni puedes tomar ninguna represalia. Así solamente te queda aguantarte. Cuando llegaron los israelíes al sur del Líbano, y bueno, los cohetes de Hezbolá estaban desde mucho antes, todos los días cruzaban hacia Israel. Pues estos se metían en el búnker, sacaban la baraja de cartas y jugaban una partidilla. Veían lo que pasaba para informar a Madrid, para informar a Nueva York, y es lo único que hacen. Esconderse y dejar que aquello pase. Bueno, pues yo también, y ya con una intervención más mía y ya no hago más, ¿ya? Y también me da la impresión de que los países que apoyan de alguna manera o que no agreden de una manera muy clara a Israel, pues son los suníes.
Y los chiíes, Irán es el gran país que tiene musulmanes chiíes, es el que ataca a Israel y el que no está dispuesto el que está moviendo la agresión. Entonces, sabemos, y yo por lo menos creo saberlo, que los chiíes y los suníes son enemigos entre ellos desde hace siglos. Y se me ocurre pensar que Arabia Saudí es el principal representante de los suníes, pero la mayoría de los demás países árabes son también suníes. Y los chiíes son los que están alimentando la guerra. Le han tomado relevo a los suníes. Eso es. Y que posiblemente, pues por eso también facilite, o es una elucubración mía, el que Arabia Saudí y los países suníes pues no estén totalmente en contra de Irán. Claro. Bien. Entonces, se puede resumir lo que has dicho con esta frase: los palestinos han buscado un socio muy malo. Claro que si tú te haces socio del gran enemigo de todo el pueblo árabe, pues te van a esperar todos los tortazos en el mismo sitio. Es que te ha ido a buscar de socio al tío más odiado de Oriente Próximo, que es Irán. Bueno, pues yo ya lo que trataré de moderar algo, y si alguien quiere hacer preguntas, pues trataremos sobre todo. Hay una señora que está levantando. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Es verdad, yo no lo conocía a usted y estoy de acuerdo con el presentador, que es usted... Ay, perdón. Digo que no lo conocía y es la primera vez que lo escucho en una conferencia y estoy de acuerdo con el presentador, que usted es un gran comunicador. El tema es muy complejo y resumirlo, incluso en el tiempo que llevamos, es bastante difícil. Yo querría decirle, si me permite, que me parece que se ha hecho un análisis digamos, de un bando, pero yo he echado en falta un análisis del otro bando, porque, por ejemplo, se ha hecho mucha referencia a los apoyos exteriores de la Unión Soviética, de Irán, pero los apoyos americanos, usted utilizó el término de árbitro. Entonces Estados Unidos creo que no es árbitro, sino que es mucho más que árbitro en el conflicto. Y por otra parte, es verdad que se dice que Israel es un país democrático, hace elecciones. Ahora, yo no creo en absoluto, en eso estoy en total desacuerdo con lo que usted ha dicho. Cuando ha dicho que es un país democrático luchando contra caníbales de la Edad Media. Parece muy fuerte y yo no estoy de acuerdo en que es cierto que en Israel hay elecciones, pero no es un país democrático donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos. Y creo que las medidas que han tomado, es cierto que que soy atacado y voy allí, pero las medidas que han tomado en Gaza son, a mi modo de ver, excesivas, igualmente las que han hecho a lo largo de su historia. Por ejemplo, los asentamientos que han hecho ilícitos, ilegales, cómo se han ido cargando a población palestina, cómo no han hecho caso a ninguna resolución de Naciones Unidas. Entonces, me faltaría el otro bando, creo. Vale. Es mi opinión, si me permite. Sí, no, su opinión enriquece sin duda el debate, porque si todos pensáramos igual sería esto aburridísimo. Hay que debatir. Israel tiene sus propios defectos, el mayúsculo, ya lo he señalado, es que un pueblo que se cree el elegido de Dios, pues ya mal empezamos, ya poca convivencia va a haber. Cuando yo me he referido a Estados Unidos, he dicho, quiero recordar mis palabras literales, en la sombra siempre está Estados Unidos. Claro, Estados Unidos está siempre vigilante y atento a lo que pasa en Oriente Próximo, igual que está vigilante a lo que pasa en el Pacífico, igual que está vigilante a lo que pasa en el Caribe, porque, bueno, las potencias nacen para ser potencias, así son los imperios y así ha sido toda la vida. Entonces, claro, cuando uno es el niño débil del recreo, vamos a decir España, y cuando en el recreo del colegio hay tres tíos grandes que son los que pegan bofetadas y son los que llevan la voz cantante,
Pues al final, tristemente, casi uno tiene que elegir con qué primo juega, porque, claro, nos gustan más los chinos, nos gusta más Irán, nos gusta más la URSS, ahora Rusia. Pues claro, en el mundo no hay nada perfecto ni nada bueno, en el mundo todo tiene sus imperfecciones. Pero claro, mire usted lo hermoso que yo soy. A mí que me gusta comer todos los días 3 veces. Pues claro, si usted me pone a mí en un sistema que no me da de merendar, de desayunar, de comer y de cenar, pues claro, yo tengo ya los sentimientos orgánicos, esos que yo le manifestaba, pues yo ya mal voy. A mí si me hablan de libertad en un sitio donde no como, pues es que yo me siento mal. Ahora yo comprendo que hay otra gente más estilizada que se siente muy bien y que eso de no comer ni merendar pues le sienta fenomenalmente. Pero es que yo soy muy burgués, me gusta tener mi cochecillo, me gusta comer, me gusta merendar, me gustan estas cosas que tenemos en Occidente. Y entonces cuando yo oigo a un portavoz de Irán diciendo no pararemos hasta que acabemos con Occidente y con los infieles, caramba, yo me estremezco un poco. Y cuando usted habla con un yihadista y dice no pararemos hasta exterminar a todos los que no creen en Alá, pues caramba, yo, ve usted, perdóneme, pero yo me siento mal, me da no sé qué, algo así. Entonces yo entiendo que hay otra gente, pues, porque le guste Irán, porque le guste la Unión Soviética, porque le guste, en fin, pues la diversidad que tenemos en este planeta. Pero yo no me escondo, yo le digo a usted, yo soy un burgués con bastante sobrepeso, me gusta comer, merendar y cenar, me gusta tener mi cochecito, en fin, perdóneme usted por estas debilidades humanas que yo tengo, pero que soy así, entiendo que hay otra ideología, pero yo no sería capaz de vivir en Irán, jamás. O sea, si yo viviera en Irán me escaparía. No sé si le he respondido. Bueno, posiblemente vuelva a surgir el tema. El siguiente que había pedido la palabra es Manuel Mujeres. Pues sí, hay un grupo que está bien. Bueno, muchas gracias por la conferencia, que la he seguido con muchísima atención y me ha resultado muy interesante. Quiero hacer un breve comentario antes de entrar en los asuntos de interés. Primero, en fin, estoy totalmente de acuerdo en señalar la importancia que tiene los medios de comunicación de masas. Algunos le llaman de manipulación de masas y algunos incluso de cretinización de masas. Empezando por España, también no es el tema, pero en fin, viene bien a cuento de esto. En segundo lugar, quería comentar, y en línea con lo que ha dicho la señora atrás, se ha dicho que Netanyahu tiene debilidades y estaba en una crisis política enorme, y usted cree que ha podido tener una sobrereacción, es decir, que podría haber, claro, ante el acto inhumano que cometieron, no se puede quedar cruzado de brazos para no hacer el juego a Irán, pero podría haber hecho algo más, llamemos, quirúrgico, o necesitaba para apoyarse a sí mismo esta tal vez sobrereacción que ha tenido. Luego quería hacer otro comentario por otro lado, pero acaso me espero. Bueno, hago eso y después si quieres hacer eso. Mire, Israel, vuelvo a repetir, es la religión. Y toda la historia de Israel siempre ha respondido a todos los ataques. Siempre. El que organizó la operación Al-Qasr sabía perfectamente que Israel iba a responder. Y ahora, ¿cuál es la proporcionalidad que existe cuando Hamás le dice no pararemos hasta el total exterminio de Israel? ¿Qué es lo proporcional a eso? O sea, a mí viene el vecino, me mata a mi hija. Y le digo, pero bueno, vecino, y no, es que voy a seguir con toda la familia, es que no me paro aquí. Yo hasta que no extermine tu familia no paro. ¿Qué es lo proporcional a eso? ¿Pegarle una cabeza? No, tal vez lo proporcional. Sabemos que jamás esconde su armamento debajo de un hospital o de una escuela, Sí. y en fin, pues habrá que decir que salgan todos de ahí, que vamos a bombardear la escuela. No lo sé. Sí, Si tal vez ha habido una sobrereacción sin abandonar los objetivos de eliminar a Hamás. Pues mire, yo ahora le pido que se teletransporte y se ponga en el uniforme de un capitán de las Fuerzas Armadas israelíes. Ese capitán
con su compañía de 100 hombres, lleva limpiando esquinas, alcantarillas, túneles durante 15 meses. Ha perdido, por ejemplo, a 25 de sus hombres. Y tiene que mandar a su hombre, métete por aquel callejón, métete por allí, métete por acá. Y ese capitán, cuando pare y esté merendando, dirá al capitán, pero vamos a ver, si tenemos fuerza para arrasar aquí, ¿qué coño hago yo aquí en los túneles, en las callecicas, detrás de cada esquina, debajo de cada mesa? Pero no somos unos aniquiladores. Pues coño, si Israel tiene fuerza para en un día y medio limpia Gaza entera, con bombardeo, no tiene que ir ni un soldado. Entonces, si yo fuera el capitán, diría, joder, tiene cojones que llevo 15 meses metiendo a mis hombres por los túneles, sufriendo atentados, francotiradores, 15 meses con bajas, y encima me dicen que estamos aniquilando aquí a todo el mundo. No, no. Las bajas, si seguimos las cifras de Hamás, son 40 y tantas mil. Los combatientes de Hamás y los otros grupúsculos son 50.000. En una población de 600.000, todo apiñado, en escuelas, en hospitales, etcétera, etcétera, yo como militar le digo que es una operación limpia. Lo que pasa es que cualquier muerte es un horror. Pero para mí es una operación limpia. A mí me dicen como capitán, métete en el Albaicín y te va a tirar 15 meses ahí, mete a tu hombre por la alcantarilla y sacando terroristas. Y digo, ¿y estos unos avioncitos y unas bombas no podemos arrasar? Pues no, no se debe de arrasar. Ya como militar, tengo entendido que el ministro de Defensa dimitió en Israel, ¿no? No estaba de acuerdo. Bueno, el problema, aquella señora tiene mucha razón, pero el tiempo es el que es. Podríamos haber hablado más de los terroristas, perdón, de los extremistas israelíes, que los hay. O sea, en el gobierno de Israel hay gente extremista que piensa que bajo ningún concepto se debe de parar la guerra. Hay que llegar a la aniquilación total de Hamás y otros grupúsculos. Y esto amenazan con romper el gobierno israelí, el gobierno actual de Netanyahu. Entonces, Netanyahu tiene un gran dilema, que es que dice, caramba, si firmo los acuerdos de paz, se me va a romper el gobierno. Pero si no firmo los acuerdos de paz, pues tenemos que seguir la guerra, que al mismo tiempo es impopular, pero al mismo tiempo está llamando por teléfono desde Washington la sombra de Estados Unidos, y entonces a mí no me gustaría ser del Estado Mayor ahora mismo de Israel, tiene que estar en un buen lío. Sí, ya para terminar, por sacar un poco el foco de ahí, Irán no sé qué objetivo estratégico puede tener, porque ya en el mundo, ¿a dónde va a llevar su poderío? Porque tenía gente también en las Américas. Y como militar quería preguntarle, ya con esto dejo el micrófono para otras personas, ¿qué papel tiene todo esto alguien a quien no se ha notado, que es Turquía? Turquía siempre aspira a volver a ser el imperio otomano que desapareció. Turquía tiene ambiciones regionales. Ha participado intensamente en la guerra de Siria, se ha alejado bastante últimamente en los años estos de Israel, se ha aproximado a los árabes, pero ahora Turquía se encuentra con un dilema, que es que en la recomposición de Siria los independentistas turcos, ahora, los kurdos quieren su propio Estado y han luchado en Siria por su propio Estado. Erdogan se opone radicalmente. Y entonces Turquía siempre aspira a tener ambiciones regionales, pero es que con esto último que ha pasado, estos 15 meses, tablero totalmente. Es que la desaparición de Siria, de Assad, de Irán y de Hezbollah y de Hamás ha trastocado totalmente el tablero. Entonces Turquía ahora tiene que recomponerse. La primera misión de Turquía ahora es no perder el Kurdistán. Eso es lo primero para Turquía. Y dentro de lo posible seguir influenciando en el escenario regional. Pero ahora se ha movido el tablero. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a dar entrada, en primer lugar, a Juan de Dios Pico, que
Buenas noches, enhorabuena por tu interesantísima charla. Gracias. Mi pregunta es muy sencilla y ocurrió justamente cuando la invasión de Hamás y mataron a esos 1.200, ¿no? Muchos de ellos degollados también. A mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo, y justamente ayer que invitaba a un amigo a que viniera a esta charla y comentamos alguna cosa al respecto también, a él también le sorprendía justamente, quizá por eso, porque ayer mismo lo hablé, es por lo que lo pregunté. ¿Cómo es posible que un Estado como el de Israel, un Estado desde el punto de vista militar absolutamente preparadísimo, como lo ha demostrado, no ha perdido nunca sola guerra, con un servicio de inteligencia, el Mossad, si no me equivoco, que tiene fama de ser uno de los mejores del mundo, cómo no previó, cómo no pudo evitar esa entrada de personas que vinieron a asesinar a los 1.200, entre los cuales yo no sabía que había también palestinos, pero bueno, eso me he enterado. Palestinos con pasaporte. Con pasaporte israelí. ¿Cómo es posible que no pudieran evitar lo que no se entendiera? Porque supongo yo, como todos los servicios de inteligencia en el mundo, que tiene gente infiltrada en el enemigo, entre comillas, ¿no? Eso es lógico. Tienen informadores. ¿Qué ocurrió? Bueno, no lo va a saber nadie. Es cierto que Israel pues tiene una habilidad especial para funcionar en la oscuridad. Israel, por ejemplo, Irán, que sucesivamente trata de tener su armamento nuclear, pues hacen cosas que pasan desapercibidas, pero muere un ingeniero nuclear que está colaborando con Irán esquiando en Suiza. De pronto hay un accidente de coche donde muere un jefe del programa nuclear de Irán, que el tío es de no sé dónde. En fin, Israel siempre está trabajando en lo suyo. Yo no puedo decir ni que sí ni que no, porque ninguno lo sabemos, si hasta qué punto sabía o no sabía Israel que se iba a producir el ataque del 7 de octubre. Pero claro, en un país donde un presidente va a la cárcel por corrupción, ese secreto hay que involucrar, vamos a suponer, siguiendo tu teoría, de que bueno, el gobierno lo sabe, pero dice, oye, vamos a callarnos. Y no decimos nada, vamos a dejar que maten a todos los que maten para comenzar la guerra de nuevo. Tú tienes que mantener el secreto lo del Mossad que te han informado, que no será ni uno, ni dos, ni tres, serán más. Tú tienes que mantener el secreto a tu gobierno. Tú tienes que mantener el secreto los jefes de policía y Fuerzas Armadas que le dicen, oye, iros un poco más para allá, hoy no vengáis por esta zona, iros un poco más para allá. Ese secreto tú tienes que involucrar a 200 personas. Y en una democracia mantener a 200 personas en el secreto del sumario es muy difícil. Ahora, yo no digo ni que sí ni que no, yo no lo sé, simplemente hago este cálculo. Hay dos personas que han levantado la voz. Uno es Juan, no sé si estará tiempo. Ahora sí. Bueno, pido por favor que sean breves porque no tenemos que cerrar. Bueno, buenas noches. Don Rafael, le iba a decir lo siguiente: he asistido a 3 conferencias extraordinarias para que se lleve eso encima. Entonces yo hago una valoración por todo lo que usted ha dicho, y creo que en el devenir del hombre, desde que el hombre es hombre, resulta de que siempre estamos exactamente igual. Que el pez grande se come al chico, que el fuerte esclaviza a los que somos normales, que donde hay intereses económicos eso prevalece por encima de la estrella y el dolor y la muerte importa 3 leches, que no entiendo que se mande en una ONU, pertenezca a un organismo donde mande soldados como los corderitos al matadero, que nos llenen y nos envenenen con imágenes de dolor y más que dolor. Y yo al final llego a la conclusión que esto es nada más que como la punta del iceberg. Mientras el hombre exista, va a seguir habiendo violencia, guerra y dolor. Y yo me pregunto, ¿no podríamos coger la gran mayoría, porque siempre hay guerras por minorías que son las que nos imponen, nos incitan y nos mandan a la muerte? Minorías siempre, que es la ley del quítate tú para que me ponga yo, es lo que deduzco. Y la conclusión mía sería, ¿no sería más fácil que la mayoría algún día cogiéramos a las minorías incitadoras al mal y los mandáramos en primera línea de fuego y entonces seguro que se acababa la guerra? Me explico, en vez de mandarme a mí a la guerra, que sé que es la muerte o la mutilación o lo que sea, y a mi hijo, como soy importante, no lo mando, pero me mandan a mí. ¿Y si mandásemos a los hijos de los importantes y de los que tienen la decisión en el mundo a la guerra y nos quedásemos los demás observadores, qué pasaría?
Claro, evidentemente el mundo avanza muy rápidamente en ciencia y no avanza en el tema social. Seguimos con los mismos odios, con las mismas rencillas, con las mismas disputas. Usted, que ya cumplió los 50 años, ¿usted no tiene la impresión de que en nuestra sociedad española estamos cada vez más crispados? Crispado y de pena. Bueno, pues a lo mejor... Crispado y de pena, porque ahora veo cómo un político hace una cosa, el otro deshace y se va al polo opuesto, nos torean vilmente, se decantan por un bando o por el otro como le dé la gana sin saber las repercusiones que pueda tener eso a lo largo de la historia, y etcétera, etcétera. Bueno, nos torean como marionetas. Pues a lo mejor no podemos solucionar el tema palestino porque nos pilla muy lejos y tenemos muy poco poder, pero sí podemos influenciar nuestras conversaciones, nuestros debates, nuestro diálogo, pues bajando el tono de la intolerancia, bajando el tono de la violencia, bajando, en fin, subiendo el tono de la comunicación. Es un reto que tenemos todos, realmente. Tenemos que aprender a hablar, a dialogar, a conversar y rebajar los tonos que ahora están de moda, que es la violencia. Pues sí, tiene usted toda la razón. Bueno, pues última pregunta y ya cerramos. Nos estamos ya pasando un poco. Voy a ser muy breve. Ahora que ha empezado, Trump ha tenido una charla con el presidente israelí y ha dicho Trump simplemente que va a echar a todos los palestinos de Palestina, los va a echar fuera, los traslada y va a poner a todos los israelitas que necesitan tierra. ¿Qué hacemos? Bueno, yo no me lo creo. Y le voy a decir, Trump lleva poco tiempo de presidente de los Estados Unidos. Trump es un hombre de empresa. Trump es un hombre que entra a su tienda y quiere comprarle una porcelana y le hablará de unos cubiertos que tiene un termostrador, al final quiere llevarse la porcelana. Entonces, Trump es un bocaza, él dice libremente barbaridades, o sea, vemos una intervención que dice una señora que venía de Afganistán y hablaba perfectamente inglés. Le estaba diciendo, ¿por qué no se ocupa usted de no sé qué en el banco? Y Trump le decía, habla usted muy mal, señora, no le entiendo nada. ¿Pero dónde aprendió usted inglés? No lo entiendo nada. O sea, es un bocaza. Trump es un bocaza. Pero, caramba, por su hecho los conoceréis, decía cierto libro, ¿no? Entonces, Trump sentó a árabes y a judíos y le hizo firmar un acuerdo de paz, el Abraham. Cuando decimos Trump, en la política ahora siempre se busca la carita del líder. Trump tiene un equipo de 1000 personas trabajando en asuntos exteriores. O sea, a Trump no se le ocurre estas cosas. Él pone la guinda del pastel y anuncia el anuncio, pero aquí hay tíos muy serios, 1000 personas trabajando sobre los acuerdos de paz, sobre los acuerdos de Abraham y sobre los acuerdos de 1000 cosas. Entonces, lo que ha dicho Trump sobre Gaza, yo estoy absolutamente convencido que es una bravuconería de la marca de Trump. Trump, en el poco tiempo que lleva trabajando de presidente, dirigiendo un equipo de miles de personas, ha dicho, le voy a subir los aranceles a todo el mundo. Fíjese usted, en una semana ha conseguido que los mexicanos manden 10.000 tropas para vigilar su frontera, que era un coladero de todo el que venía por allí. Que Canadá ponga 10.000 tropas canadienses porque entraban drogas y entraban presuntos terroristas islámicos por la frontera de Canadá. Ha conseguido que Panamá suspenda unos acuerdos preferenciales con China, porque vamos a pensar en China, esto debería para otra conferencia magnífica. China les lleva poniendo la tostada a Estados Unidos desde hace varias décadas. Se está quedando con las materias primas de África, se está quedando con los puertos de gran parte del mundo, se está quedando con casi todo el comercio de Hispanoamérica. Y Trump, pues, gana las elecciones diciéndole a 70 millones de personas, coño, que nos están comiendo la tostada, que tenemos que volver a que Estados Unidos es Estados Unidos, que somos los consumidores más importantes del mundo, que consumimos más dinero. Resulta que ellos no venden coches, pues eso, al votante norteamericano, dice, coño, pues es verdad. Entonces, Trump empieza diciendo barbaridades. Pero bueno, ya veremos lo que hace. La historia se analiza una vez que ha transcurrido. Pero hasta ahora, a mí me dicen de un dirigente mundial que en una semana
consigue convencer a Canadá de poner 10.000 tropas en la frontera, a México de poner otras 10.000, a Panamá de suspender los contratos preferenciales con China y al presidente Sánchez, con 18 presidentes de la Unión Europea, a pedir dinero al Banco de Inversión Europeo para aumentar los gastos en defensa, porque se lo pide Trump. ¿Qué le parece a usted? Tonto, ¿eh? El muchacho. No, para nada. Eso es Otra pregunta. El pueblo, el sionismo, tanto que se habla del pueblo árabe, el sionismo también se ha propagado después de la Segunda Guerra Mundial sí. como un comunismo, como otro comunismo, otra forma de comunismo. Bueno, ¿Qué opina de eso? Pues mire, en Israel hay un conjunto de personas muy diferentes. Cuando uno está en Israel, usted ve, por ejemplo, askenazis, que son judíos que vienen del este y centro de Europa. Usted, por ejemplo, ve sefardíes, que vienen de España fundamentalmente, expulsados su tiempo de España. Usted ve gente que viene de Somalia o gente que viene de Etiopía, gente de cultura, de lengua, una amalgama de gente tremenda. Y sobre todo no hay una ideología común. Cuando usted habla del gobierno, lo ve usted por la televisión, dice el gobierno ha hecho el pacto a la derecha con la ultraderecha ortodoxa radical. Ellos tienen partidos de izquierda, ellos tienen partidos más moderados, tienen partidos de derecha, tienen partidos radicales de derecha extremistas, en fin, ellos tienen una amalgama. Ahora, ¿alguien puede decir cuál es la amalgama de los países árabes? No hay ninguna amalgama. Allí manda el que manda y el que no se le fusila. Vamos, quiero decir, de Gaza o de Cisjordania. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos pasado un poquito, ya no puedo haber más preguntas, aunque podría haber muchísimas más porque el tema es amplísimo. Y quiero terminar pues dándole las gracias a Rafael Rotero y a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia que ha transitado el centro. Muchas gracias. Gracias.